Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro García Manrique, Intendente Nacional de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL. Continuando con el curso La prestación laboral en tiempos de COVID, el día de hoy conversaremos sobre la jornada de trabajo y el derecho a la desconexión digital. Acompáñanos. En primer lugar, la base legal. Si queremos hablar de jornada de trabajo, debemos remitirnos en primer lugar a la Constitución Política del Estado, que establece que la jornada máxima de trabajo es de 8 horas diarias o de 48 horas semanales. Esta disposición, a su vez, tiene desarrollo normativo a nivel de normas de rango legal y reglamentario, que son normas también de larga data. Sin embargo, ahora con el contexto del COVID, se dictaron una serie de disposiciones de rango legal, decretos de urgencia, por ejemplo, así como decretos supremos, que vinieron a regular el trabajo remoto y puntualmente el derecho a la desconexión digital. Es decir, si queremos hablar de la jornada de trabajo en la prestación laboral en tiempos de COVID, debemos remitirnos a normas de larga data, así como a reciente normativa emitida en el contexto de la pandemia del coronavirus. Una de las grandes novedades que se reguló en materia laboral en esta pandemia del COVID-19 es el trabajo remoto. Como ya se ha visto en otra clase del curso, el trabajo remoto es aquella prestación subordinada realizada por una persona en favor de un empleador en un lugar distinto al centro de trabajo, pudiendo ser su domicilio personal o en otro lugar que se establezca, y para el cual se pueden utilizar medios informáticos o tecnológicos, aunque no únicamente a través de esos mecanismos. Ahora bien, aunque la prestación de labores se realice en un lugar distinto del centro de trabajo, como es el domicilio o en otro lugar que se establezca, igualmente existe la exigencia de la jornada de trabajo. ¿Y qué es la jornada de trabajo? Puede ser definida como aquel tiempo en el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador, no necesariamente el tiempo en que realiza labor efectiva, porque el trabajador podría estar, insisto, a disposición de su empleador sin realizar trabajo efectivo, pero igualmente se encuentra dentro de su jornada de trabajo. La jornada de trabajo viene a ser una garantía para el trabajador, en el sentido de que no puede ser obligado a realizar labores en jornadas extenuantes. De ahí que esta protección se encuentra desde la Constitución. ¿Quién fija la jornada de trabajo en el centro laboral? La fija el empleador, en uso de la potestad directriz de la que goza por mandato legal. Si queremos hablar de jornada laboral en el marco del trabajo remoto, no son conceptos incompatibles, en el sentido de que los trabajadores, aunque se encuentren desarrollando labores mediante el uso del trabajo remoto en su domicilio o en otro lugar, igualmente tienen la protección de la jornada máxima establecida en la Constitución y en la ley, que es de 8 horas diarias o de 48 horas semanales, como ya se ha dicho. Si bien es cierto, el empleador fija la jornada de trabajo, cuando los trabajadores transitaron de la jornada laboral en el centro de labores al contexto del trabajo remoto, el empleador debió respetar la jornada que ya venía cumpliendo el trabajador, porque solamente podía cambiar esa jornada si existía acuerdo de las partes. Según las disposiciones generales que regulan la jornada de trabajo, existen 3 grupos de trabajadores que se encuentran exceptuados de la protección de la jornada máxima. Y son los trabajadores de dirección, los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y los trabajadores que realizan labores intermitentes de espera, vigilancia o custodia. En principio, en el contexto del trabajo remoto, estos 3 grupos de trabajadores permanecen exceptuados de la protección de la jornada máxima. Sin embargo, en lo que concierne a los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, es posible que se encuentre una situación como la que describiré a continuación. Imaginemos el caso de un trabajador que antes de la pandemia se encontraba laborando de manera regular en su oficina en el centro de trabajo. Aquel trabajador era un trabajador sujeto a fiscalización inmediata, porque el empleador tenía contacto directo con él y podía vigilar el cumplimiento de sus labores. Una vez que se implementa el trabajo remoto, este trabajador comenzó a laborar, por ejemplo, en su domicilio,
imaginemos que lo hizo de manera permanente. Es decir, pasó a ser un trabajador en un contexto de trabajo remoto de manera permanente. La cuestión aquí es determinar si aquel trabajador que antes era un trabajador sujeto a fiscalización inmediata, ahora con el trabajo remoto, ha dejado de estar sujeto a fiscalización inmediata. Y ello tendría una implicancia, por ejemplo, en el reconocimiento y pago de horas extras. Creemos nosotros que un trabajador en el contexto del trabajo remoto, a quien el empleador puede implementar los mecanismos para fiscalizar el cumplimiento de una jornada diaria, aquel trabajador continuará estando sujeto a fiscalización inmediata. De lo contrario, si el empleador no puede implementar esos mecanismos de fiscalización y control, es posible que aquel trabajador ahora se encuentre comprendido en el segundo grupo mencionado, llámese un trabajador no sujeto a fiscalización inmediata. En el contexto del trabajo remoto y durante la evolución de la pandemia, se estableció expresamente un derecho tendiente a proteger la jornada laboral de los trabajadores, y es el derecho a la desconexión digital. Este derecho le permite a los trabajadores, valga la redundancia, desconectarse de aquellos medios informáticos o tecnológicos con el cual se comunica con el empleador durante los periodos de suspensión de la relación laboral, así como fines de semana, entre otros. Sin embargo, este derecho a la desconexión digital, que ahora se reconoce expresamente, bien podía ser entendido que ya se encontraba reconocido a partir de las disposiciones generales que protegen la jornada máxima de los trabajadores. Porque si tenemos una constitución política, así como una norma de rango legal que señalan que la jornada laboral no puede superar las 8 horas diarias o las 48 horas semanales, implícitamente está reconociendo que aquel trabajador que se vale de los medios tecnológicos e informáticos para prestar sus labores, bien puede desconectarse de ellos durante los periodos en los cuales no hay jornada laboral. Lo interesante de este derecho a la desconexión digital es que también es aplicable a aquellos trabajadores que no están comprendidos en la jornada máxima. Recordemos que son 3 los grupos de trabajadores que se encuentran exceptuados de esta protección: los trabajadores de dirección, los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y los trabajadores que realizan labores intermitentes. Estos 3 grupos de trabajadores también tienen expresamente reconocido el derecho a la desconexión digital. Empleador y trabajador tienen diversas obligaciones asociadas a la jornada de trabajo. En cuanto al empleador, asignar funciones y tareas durante la jornada laboral, así como los mecanismos de reporte y supervisión en el marco del trabajo remoto. Asimismo, el empleador debe respetar el derecho a la desconexión digital. Por tanto, durante este periodo no puede coordinar con el trabajador ni darle indicaciones ni asignarle tareas. En el caso de los trabajadores, durante la jornada laboral en el marco del trabajo remoto, igualmente debe encontrarse a disposición del empleador para cualquier tarea o función que le encargue. Asimismo, deberá entregar los reportes que el empleador establezca durante ese periodo de tiempo. El trabajo remoto vino a constituir una de las alternativas que tenían los empleadores al inicio de la pandemia. Otra es la licencia con goce de haber, establecida, por ejemplo, para aquellos trabajadores cuyas labores no eran compatibles con el trabajo remoto, y asimismo para los trabajadores que se encuentran comprendidos en grupos de riesgo, por ejemplo, las madres gestantes, los trabajadores que tienen alguna enfermedad o un padecimiento previo, así como los trabajadores con discapacidad. Para estos trabajadores, la licencia con goce de haber era obligatoria. El problema que conlleva la licencia con goce de haber es la compensación de las horas, porque esta licencia fue otorgada con el carácter de compensable, en el sentido de que el trabajador debe recuperar aquellas horas que no ha laborado. En el caso del sector privado, se estableció que la compensación o recuperación de las horas sería fijado de común acuerdo entre las partes. De no haber acuerdo, la compensación se realiza de manera posterior al estado de emergencia nacional. Desde nuestro punto de vista,
Este acuerdo de compensación que eventualmente establezcan las partes debe tener 4 características. Primero, debe partir de la voluntad del trabajador y del empleador. Segundo, no debe mediar coacción por parte del empleador, ni éste debe imponer unilateralmente su voluntad. Tercero, es posible que la compensación no se realice con tiempo por laborar, sino con beneficios económicos, siempre que exista acuerdo expreso del trabajador. Cuarto, la recuperación debe ser proporcional a los días no laborados y que se encontraba de licencia con goce de haber. En caso las partes no hayan acordado este mecanismo de compensación de las horas, la recuperación debe hacerse de manera posterior a la vigencia del estado de emergencia nacional. En este caso, es el empleador quien va a fijar un plan de recuperación de las horas, naturalmente sobre la base de criterios de razonabilidad y proporcionalidad. El incumplimiento de las disposiciones en materia de jornada de trabajo está tipificado como una infracción muy grave. Y esta infracción incluye, por ejemplo, el incumplimiento de las disposiciones sobre el derecho a la desconexión digital. Vale decir, si un empleador coordina o pretende coordinar o asignarle una tarea a su trabajador durante el periodo de desconexión digital contra la voluntad del trabajador, habrá incurrido en una infracción muy grave. Y al ser una infracción muy grave, se sanciona con las multas más elevadas de acuerdo a la escala de multas que ustedes pueden ver en la pantalla. Amigos, el trabajo remoto llegó para quedarse. Y en ese sentido, debemos tener claro todos, empleadores y trabajadores, que dentro del trabajo remoto también existe protección a la jornada laboral de los trabajadores. Y ahora, habiéndose reconocido expresamente el derecho a la desconexión digital. Esperamos que este curso haya sido de su agrado y además de su utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.